Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un tema de mucho interés. Su título es Cristo deja el Espíritu Santo antes de ascender al cielo. Vamos a ver en este programa cómo el Señor Jesús, antes de subir al Padre, pues deja una promesa de que el Espíritu Santo estará con aquellos discípulos que anduvieron con él durante su ministerio. El Espíritu Santo es dejado para que pueda guiar la obra de salvación aquí en el planeta. Dios no ha dejado la manifestación de ningún hombre para que sea el que rija la obra del Señor en el planeta, sino que el Espíritu Santo fue comisionado por el mismo Jesús, que tomaría el lugar de seguir enseñando y de seguir llevando a su pueblo a la salvación. A través del Espíritu Santo recibimos entonces el conocimiento de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien nos guía y quien nos enseña, porque toda la palabra, toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, para poder entender la palabra de Dios y entender lo que el Señor quiere que aprendamos, tenemos que invocar al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos predicar. Sin el Espíritu Santo no podemos enseñar. Sin el Espíritu Santo no hay discernimiento. Por eso tenemos que entender que la obra de la salvación está solamente en las manos del Espíritu Santo, de Dios Padre y de Jesucristo. Vamos a entender que sin el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no podemos llevar a cabo el trabajo de la salvación. Si hemos sido llamados para predicar el mensaje, tenemos que recibir la unción del Espíritu Santo. Tenemos que recibir la ayuda del cielo. Tenemos que recibir la ayuda de los ángeles. Sin ellos no podemos predicar el mensaje de salvación. Porque todo lo que hablamos es la escritura que Dios dejó para que en ella, a través de ella, podamos enseñar a aquellos que desean ser salvos, porque la salvación es gratuita. Cristo vino a morir por cada uno de nosotros, pero tenemos que recibirlo y tenemos que recibir su enseñanza y obedecer su palabra tal como Él nos manda. No debemos hacer las cosas porque otros nos inducen a que la hagamos como ellos quieren o desean. No podemos hacer la voluntad de los hombres. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Para llegar a la salvación, para obtener entonces la salvación, tenemos que obedecer estrictamente lo que el Espíritu Santo nos indica y lo que el Señor Jesús nos enseñó. Porque nadie va al cielo si no es por medio de Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Pero para llegar a Cristo, entonces tenemos que recibir las instrucciones y las enseñanzas del Espíritu Santo. No podemos ir por mano de hombres, no podemos ir por mano de dirigentes. Tenemos que ir a través del Espíritu Santo para llegar a Cristo y para que Cristo entonces nos presente delante del Padre.
Tenemos que obedecer la palabra y hacer la voluntad de Dios. En este programa vamos a ver cómo los discípulos recibieron la unción del Espíritu Santo para comenzar su trabajo ministerial, su trabajo misionero de poder llevar el mensaje que Cristo ya le había enseñado. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bondadoso Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre por la eternidad. Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad, para predicar tu palabra y enseñar tu verdad. Úngenos a través de tu Espíritu Santo para que sea Él el que enseñe toda la verdad de tu palabra. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, nos vamos al libro de Hechos capítulo 1. Vamos a ver qué sucedió con el Señor Jesús después de la resurrección. Cristo duró 40 días con los discípulos enseñándole todas aquellas cosas que ellos no entendieron. Anduvieron 3 años y medio con Jesús, pero muchas cosas no la entendieron. Entonces el Señor Jesús, en esos 40 días que duró con ellos antes de ascender al cielo, pues le habló de todas las profecías y de cómo se iba a cumplir todo lo que él vino a hacer en su misión. Es decir, ellos recibieron un curso intensivo del Señor Jesús en base a las profecías que ya habían hablado y presentado los profetas. Cristo le habló desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que todo lo que se cumplió fue ya escrito para él. Es decir, los profetas escribieron y profetizaron de Jesús. Cristo es el centro de las profecías. Cristo es el centro de la salvación. Cristo es el creador de los cielos y la tierra. Cristo es el creador de todas las cosas. Por eso todo está centrado en Él. A Él se le dieron las potestades en los cielos y en la tierra. Es decir, el Señor Jesús recibe todos los poderes de parte del Padre para ejecutar la obra de la salvación, y Él termina la misión y se la deja luego al Espíritu Santo. Es decir, cadena de mando. Cristo viene y cumple la misión de morir por el hombre aquí en el planeta, de entregarse y derramar su sangre allí en la cruz del Calvario. Pero luego Cristo asciende al cielo y entonces envía, a través de lo que el Padre le prometió, de que enviaría a otro consolador como Él para que estuviese con nosotros hasta el fin. Es decir, la cadena de mando, Dios envía a su Hijo para que muriera y se sacrificara en la cruz por nuestros pecados, cumpliendo así la misión. Luego el Señor Jesús ruega al Padre para que envíe el Consolador, para que envíe al Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, para que venga entonces a terminar la obra con los humanos. Para terminar la obra de la salvación, envía al Espíritu Santo. Entonces vemos que ya la obra no está en la mano de un hombre. La obra no está en la mano de los hombres. La obra está en la mano del Espíritu Santo y los santos ángeles. Entonces leemos en el capítulo 1, libro de Hechos de los Apóstoles. En el primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después que le da instrucciones,
entonces el Señor Jesús, dejando ya la obra en las manos del Espíritu Santo y en la dirección de Él, entonces es que Él asciende al cielo. No deja a los apóstoles solos, los deja con la promesa del Espíritu Santo. Después de haber padecido, se presentó a ellos con muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. Aquí están las pruebas de que Jesús se le aparece por 40 días a los apóstoles, dándole a ellos a entender que Él se iba para el cielo vivo, que Él había resucitado y que no se iba en espíritu, sino que se iba en carne y hueso, es decir, se iba vivo al cielo. Y así como se fue vivo al cielo en su persona, así retornará de nuevo a buscar a los elegidos. En una ocasión en que comía con ellos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis. Dijo de mí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Es decir, 40 días estuvo con ellos. A los 40 días Jesús ascendió al cielo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él contestó: no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas en que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos y hubo una nube que lo ocultó de sus ojos. Aquí vemos ya que los discípulos están presenciando cuando el Señor Jesús fue arrebatado, es decir, tomado por los ángeles y fue llevado al trono del Padre. Vemos que no fue algo que no lo vieron, sino que ellos comprobaron que Jesús se fue de una manera visible. Es decir, ellos vieron cuando Él fue llevado por los ángeles al cielo. Vemos entonces que cuando Jesús asciende es de manera visible y ellos pudieron verlo. De igual manera, cuando Cristo retorne, cuando Él venga, que ya será pronto, porque la venida de Cristo está a la puerta, de igual manera, nosotros también veremos su venida. Veremos al Rey en su gloria, veremos al Rey en su majestad, es decir, veremos a Jesús con nuestros propios ojos, porque dice la palabra de Dios que todo ojo le verá. Entonces no habrá rapto secreto, tampoco la venida de Cristo será de manera secreta, tampoco cuando Jesús ascendió fue secreto, fue de manera visible. No hubo secreto cuando Jesús fue llevado al cielo delante de los discípulos. Es decir, que la prueba es que cuando Cristo venga no habrá sorpresa ni secreto. Todo será revelado, todo será presentado, todo ojo le verá. Es decir, no hay rapto de la iglesia secreto. El Señor para este evento no tiene secreto para nosotros. Nos va a mostrar cuando Cristo venga, porque los cimientos de la tierra pues se van a tambalear. Los montes huirán de un lugar a otro, es decir, será visible, lo veremos. Habrá un gran terremoto, es decir, veremos señales que Él nos habló durante estuvo aquí con nosotros en el planeta.
No habrá ningún rapto secreto. Todo lo que están hoy predicando del rapto secreto, están hablando una gran mentira. Están enseñando una mentira del diablo. Le están hablando a sus feligreses de que la iglesia será arrebatada de manera secreta. Esa es una doctrina falsa. Es una doctrina que no tiene fundamento bíblico, porque la venida de Cristo será visible. Y dice en Tesalonicense capítulo 4 que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, no habrá ningún rapto secreto. Cristo vendrá y lo veremos en las nubes del cielo, así como se lo explicó y se lo dijo a Pilato. Es decir, Cristo le habló a Pilato de su segunda venida. Entonces, ¿por qué hay que predicar de que Jesús vendrá como ladrón? De que Jesús vendrá en un rapto secreto y que se llevará a su pueblo por 7 años allá al paraíso. Eso es mentira. La venida de Cristo es visible y viene a buscar a los que estaban perdidos, y vino a buscar al hombre que estaba perdido en el planeta. Prepárate para que mire al Señor en su gloria y en su majestad, para que mire al Señor cuando Él venga en gloria y majestad. Porque si los muertos que hoy descansan van a mirar a Cristo cuando venga, entonces, ¿dónde está la razón de que habrá un rapto secreto? ¿De que seremos llevados de manera secreta? No, mi hermano, esa es una mentira de Satanás. Esa es una mentira que le están enseñando a los evangélicos, y se la han enseñado los jesuitas, que inventaron esa doctrina diabólica, una doctrina que viene de los jesuitas, que se inventaron el rapto secreto para engañar a los fieles de Cristo. Hermano, tú tienes que abrir los ojos, tú tienes que creer en un Dios que fue y se fue visible, en un Dios que todos los que estaban ahí lo miraron, lo vieron irse al cielo de manera visible, en carne y hueso. De igual manera viene en carne y hueso, porque Jesús ya tomó, oiga bien, la naturaleza humana. Jesús se humanizó y viene de manera humana a buscarnos. Es decir, que no habrá rapto secreto, que no habrá ninguna evento donde se irá un grupo y otro se quedará durante 7 años para no pasar por la tribulación, que esa es otra gran mentira. El cristiano tiene que pasar por las tribulaciones que están anunciadas en la palabra de Dios. Tenemos que ser probados como el oro, es decir, seremos probados, y las tribulaciones y las pruebas nos acompañarán. Pero ¿quién estará con nosotros? Cristo Jesús y el Espíritu Santo y los santos ángeles. Es decir, no estaremos solos en las tribulaciones. Estaremos acompañados por Cristo Jesús, el Espíritu Santo y los santos ángeles. No tengas miedo, hermano, no tengas temor. Cristo está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros como comandante, dirigiendo la obra de la salvación. Los ángeles nos acompañan donde quiera que estemos, es decir, estamos guardados por el cielo. No hay por qué tener miedo. Por eso te digo, hermano, que no crea en esa mentira que se está enseñando de que la iglesia será raptada, de que la iglesia será llevada de manera secreta al cielo. Esa es una mentira de Satanás que está siendo predicada desde los púlpitos cristianos evangélicos, que están hablándote mentira y que te están engañando. Hoy te decimos, abre los ojos y lee la palabra de Dios y pídele al comandante, al Espíritu Santo y a los ángeles para que te ayuden y te abran los ojos y conozca la verdad
de la segunda venida de Cristo, que será de manera majestuosa y de manera visible. Seguimos leyendo en el libro de Hechos, capítulo 1, el regreso de Cristo. Mientras miraban fijamente cómo se iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco. Aquí estamos hablando de dos ángeles que también se le mostraron allí a los apóstoles. No estaban de manera secreta, no estaban invisibles, estaban visibles. Estos dos varones, ángeles que el Señor envió para que le explicaran a ellos de por qué se iba y de la promesa de que regresaría. No se le explicó un fantasma, no fue el viento ni el aire, sino dos ángeles que de manera personal estaban allí explicándole el por qué el Señor se iba y que luego regresará. Y le dijeron: Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, le están explicando, Él se va, pero no crean que no regresará, porque hizo una promesa de volver a buscarlo. Dice: volverá del mismo modo en que habéis visto ir al cielo. Entonces los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, es decir, de 1 kilómetro. Y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas hermano de Santiago. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús que se mencionan aquí eran los hijos de José, el esposo de María, porque José era viudo y tenía otros hijos, pero María solamente concibió de José, del Espíritu Santo, a Jesús. María después no tuvo más hijos. Es decir, que la única criatura que María tuvo y que engendró y que dio a luz fue a Cristo Jesús. Los hermanos de Jesús eran hijos de José porque era viudo. Es decir, ellos fueron criados por María y pasaron a ser entonces hermanos de Jesús de crianza. Es decir, porque María lo terminó de criar junto con Jesús. Eran hermanos, pero no carnales. Es decir, no fueron hijos de María, sino que eran hijos de José. Por eso muchas personas dicen que María tuvo más hijos. No, María solamente tuvo a Jesús. Es decir, Jesús fue el único hijo que ella trajo en su vientre y fue por obra del Espíritu Santo. Es decir, que lo que vino en su vientre vino de parte de Dios porque era el Hijo de Dios. Entonces, vemos que aquí están unánime, están en el aposento alto donde Jesús ya había realizado la cena, es decir, la Santa Cena. Allí en ese lugar Jesús se había reunido con los discípulos y celebró la Santa Cena, donde él estableció ese rito para que la iglesia lo practicara y lo siga practicando, porque es un recordatorio de lo que el pueblo de Dios sufrió en Egipto cuando estuvo cautivo. La cena es un recordatorio de la esclavitud del pueblo de Dios que estuvo por 430 años en Egipto cautivo, y esa cena se establece primero allí en Egipto con Moisés. Es decir, no la establece Cristo, la estableció primero Moisés allí en el libro de Éxodo,
donde Dios le indica que tienen que sacrificar un cordero y la sangre usarla en los dinteles de la casa para cuando el ángel pasara viera la señal de que ahí habían hijos de Dios que ya estaban siendo elegidos y que habían sido escogidos por Dios. Entonces vemos que aquí Jesús lo que hace es un recordatorio de esa cena que celebró Moisés allí en Egipto antes de su salida. Entonces Jesús lo que hace es que ya la establece él en su ministerio y la deja establecida para que se sirva de recordatorio, para que sirva de recuerdo de que el pueblo de Dios estuvo esclavizado por 430 años allí en Egipto. Están allí orando en el aposento alto porque están esperando la promesa del Espíritu Santo que ya el Señor le había prometido que la enviaría. Es decir, están esperando la llegada del Espíritu Santo. Entonces, como solamente habían 11 discípulos, es decir, Judas no estaba porque Judas se había ahorcado, Judas había muerto, entonces quedaban 11 discípulos. Y para completar los 12, entonces hay una propuesta. Dice, eligen a Matías. En esos días Pedro se levantó entre los hermanos unos 120 y dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo había predicho por boca de David acerca de Judas, que guió a los que prendieron a Jesús. Judas era contado entre vosotros y tenía parte en este ministerio. Este adquirió un campo en el salario de su iniquidad, luego cayó de cabeza, se quebró por el medio y se derramaron todas sus entrañas. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de manera que ese campo se llama en su propia lengua Aceldama, que significa campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, quede su casa desierta y no haya quien habite en ella, y tome otro su cargo. Es necesario, pues, que los hombres que no acompañaron todo el tiempo que el Señor tuvo y anduvo entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado al cielo, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. Y propusieron a dos, a José llamado Barsabás, de sobrenombre Justo, y a Matías, y oraron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál eliges de estos dos, para que tome el cargo de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su lugar. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí vemos que antes de que el Espíritu Santo descienda al aposento alto, ellos ruegan al Espíritu Santo que elija al que ha de sustituir a Judas del apostolado en que andaba con el Señor Jesús. Es decir, que aquí vemos que ya ellos están rogándole al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que elija al que ha de sustituir a Judas. Entonces, ya los apóstoles están hablando, predicando y enseñando porque ellos fueron investidos con el Espíritu Santo por el Señor Jesús. Es decir, los apóstoles ya tenían el Espíritu Santo porque Jesús ya había impuesto la mano sobre ellos y ellos habían recibido el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuánto habían allí en el aposento alto? Habían 120 varones, es decir, no todos tenían el Espíritu Santo. Los apóstoles tenían el Espíritu Santo, las mujeres todavía no tenían el Espíritu Santo. Entonces vemos
que cuando el Espíritu Santo desciende, es para que los 120 que están allí en el aposento alto, pues puedan ser investidos, es decir, puedan ser ya pues tocados por el Espíritu Santo para que puedan llevar a cabo la obra y la misión para la cual Jesús los dejó. Entonces, dice en el capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, desciende el Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso, y llenó la casa donde estaban. Y les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Aquí vemos entonces que de manera masiva el Espíritu Santo toca a los 120 que están allí en el aposento alto. Entonces, aquí vemos que todos quedan llenos del Espíritu Santo, pero hay un detalle, es que cada uno iba a hablar una lengua, es decir, un idioma. Cada uno iba a hablar en su propio idioma y le iba a hablar a su gente en su propio idioma. Aquí entonces viene el don de lenguas. Aquí el Espíritu Santo reparte el don de lenguas. ¿Cómo lo reparte el don de lenguas? Con los idiomas, es decir, cada persona va a hablar un idioma. Entonces, ese idioma que va a hablar esa persona es el que Dios va a usar para que entonces se pueda llevar a cabo el trabajo y la misión de presentar la palabra de Dios a través de los diferentes idiomas. ¿Cómo podemos entender a alguien que habla una lengua y yo hablo otra? No podemos entendernos si no hay un don de lengua, que es lo que está pasando en este momento. Que el don de lengua fue impartido allí para que cada uno hablara su propio idioma. El don de lengua no es hablar algo que no se entienda, sino que el don de lengua es hablar en el mensaje, hablar como el otro puede escuchar y oír lo que tú le estás predicando. Es decir, no un lenguaraje como el que se usa hoy en la iglesia evangélica pentecostal, que ellos dicen que tienen el don de lengua, pero ellos hablan un lenguaraje que ni ellos lo entienden. Esos son entonces lenguaje de demonios. No viene de parte de Dios. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden y disciplina, un Dios que nos enseña tal como Él quiere. Por eso, mi hermano, hoy te exhortamos, hoy te decimos, hoy te hablamos de que Dios quiere que tú escuches el mensaje tal como Él quiere. Dios quiere que tú oigas el mensaje como Él quiere que tú lo escuches. No el mensaje de alguien que te habla y que no te puede hablar ni decir la verdad porque no la tiene. Por eso el Espíritu Santo es quien da discernimiento. Quien te da discernimiento, quien te enseña la verdad, quien te da sabiduría, quien te da conocimiento es el Espíritu Santo. Cuando tú no lo tienes, cuando tú no puedes predicar con el Espíritu Santo, entonces tú no vas a ser entendido y tu mensaje será un mensaje de confusión. Por eso hoy, mi hermano, te decimos que Dios allí en el Pentecostés, en el aposento alto, Dios entonces vuelve otra vez a instituir a los idiomas. Es decir, los idiomas son lo que nos sirven para llevar el mensaje a todos los confines de la tierra. Seremos testigos hasta los últimos confines de la tierra. Si no tenemos un don para presentar el mensaje, si no conocemos la forma de llevar el mensaje, ¿cómo podemos transmitirlo? Es en el idioma, es en la lengua de cada uno que se va a llevar el mensaje. En el mensaje que Dios quiere que demos, tenemos que hablar claro y fuerte, porque a Dios no le agrada la confusión. Dios no apoya la confusión. Por eso Dios hoy te exhorta, Dios hoy te dice
que predique a tiempo y afuera de tiempo, que enseñe con la verdad, porque la verdad os hará libre. Por eso, mi hermano, te exhortamos a que no todo lo que dicen que hablan en lenguas, pues están hablando la verdad. No, el don de lengua son los idiomas. Óyelo bien, el don de lengua son los idiomas, el francés, el inglés, el español, el idioma griego, el idioma latín, o sea, todos los idiomas. Ese es el don de lengua, que cada uno puede dominarlo. Hay personas que tienen diferentes talentos para ellos interpretar diferentes lenguas. Entonces, Dios usa ese don de lenguas, ¿para qué? Para enseñar su palabra, para enseñar su verdad, para enseñar que Cristo viene pronto en gloria y majestad. Entonces, vemos que entonces llegaron y se posaron sobre cada uno de ellos y hablaban en diferentes lenguas. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Oiga bien, empezaron a hablar en otras lenguas que no hablaban, según el Espíritu le concedía que hablasen. Por eso, si usted no tiene el don del Espíritu Santo, usted no puede enseñar la verdad. Usted no puede enseñar lo que el Señor quiere que se enseñe, porque usted no tiene el don del Espíritu Santo. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones bajo el cielo. Al producirse ese ruido, se juntó una multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Portos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto, la región de Libia, que colinda con Cirene, y extranjeros de Roma, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces vemos que ya con el descenso del Espíritu Santo allí en el aposento alto, ya los discípulos quedaron llenos del poder de lo alto para comenzar su misión, la predicación y la enseñanza que el Señor Jesús pues ya le había indicado que tenían que hacer. Ellos fueron llenos del poder de lo alto para llevar el mensaje de Cristo Jesús, la salvación y el regreso de Cristo. El sermón de Pedro, capítulo 2, libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes de Jerusalén, prestad atención y que esto sea claro. Estos hombres no están ebrios, como suponéis, siendo que es la hora tercera del día, 9 de la mañana, sino que esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, hasta que sobre mis siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí vemos entonces que ya Pedro
está predicando lo que el Señor ya había hablado a través del profeta Joel allí en el Viejo Testamento. Pedro está trayendo aquella promesa que el Señor le hizo a Joel de que derramaría su Santo Espíritu. Y aquí ahora se está produciendo esto con estos 120 que estaban allí reunidos, pues se está cumpliendo la promesa que el Señor le había ya dicho al profeta Joel. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno fue varón aprobado por Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios realizó por medio de Jesús. Es decir, que todo lo que está aconteciendo allí en el aposento alto, allí con los discípulos, fue todo lo que el Señor había ya anunciado a través del profeta Joel. Leemos entonces: entre vosotros, como sabéis, a este entregado por el determinio, designio y previo conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por mano de los inicuos y lo crucificasteis. A este Dios lo resucitó, roto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: yo veía al Señor siempre ante mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por eso mi corazón se alegró y se gozó, mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí el profeta David, el rey David, había escrito este salmo hablando de que el Señor Jesús no iba a ver corrupción de su cuerpo. Es decir, Jesús iba a durar 3 días y 3 noches allí en el sepulcro, pero no iba a haber corrupción. Entendemos que el profeta David o rey David no estaba hablando de él, sino del Señor Jesús, que no iba a haber corrupción, que su cuerpo no se iba a corromper en el sepulcro. Y él estaba hablando de lo que iba a suceder cuando Jesús muriera y que duraría 3 días y 3 noches en el sepulcro. Pedro está trayendo este relato del Viejo Testamento de un salmo del rey David. Hermanos, se puede decir confiadamente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hoy, siendo David profeta y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que un descendiente suyo sería el Cristo, que se sentaría sobre su trono. Lo vio de antemano, habló de la resurrección de Cristo y dijo que él no quedaría abandonado en el sepulcro, ni su carne vería corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de esto todos somos nosotros testigos. Así exaltado hasta la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esto quiere decir que hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, de toda la casa de Israel, sepa con absoluta seguridad que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces 3,000 conversos, al oír esto, se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Aquí vemos que entonces Pedro está diciéndole a aquellos que están allí presentes delante de él en el aposento alto, le está hablando de todo lo que ocurriría con el Señor Jesús, y le está hablando del Viejo Testamento con el testimonio del profeta David. 3,000 conversos, al oír esto, se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles:
hermanos, ¿qué haremos? Pedro contestó, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vamos a hacer una parada. Sabemos que muchas personas están en diferentes iglesias, los que pertenecen a la Iglesia Católica Apostólica Romana no han recibido el don ni van a recibir el don del Espíritu Santo porque no han sido bautizados por el Espíritu Santo ni han sido bautizados en la edad correcta. Los católicos en su mayoría son bautizados cuando bebé, es decir, en una edad temprana que Dios no aprueba ese bautismo. Un católico nunca va a recibir el Espíritu Santo si no se bautiza como lo hizo el Señor Jesús cuando ya tenía 30 años o cuando ya usted tiene conocimiento de lo bueno y lo malo, es decir, cuando usted tiene discernimiento del bien y del mal. Por eso el Señor dice que el bautismo de bebé no es aprobado por el cielo, porque todavía un bebé no tiene conocimiento del bien y del mal, no conoce la verdad de lo que Dios quiere que tú conozcas. Entonces, la Iglesia Católica, empezando por el Papa y empezando por los obispos y por los sacerdotes católicos, ellos nunca van a tener el don del Espíritu Santo. Primero, porque tienen que pasar por un bautismo de sumersión, es decir, sumergido. Tienen que dejar el viejo hombre sepultado y nacer de nuevo. Como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo, es decir, que tiene que producirse un nuevo nacimiento delante de Dios. Los sacerdotes católicos y los obispos y todo lo que pertenecen a la Iglesia Católica Apostólica Romana no pueden tener el Espíritu Santo porque no han pasado por el proceso de bautismo por inmersión, muerte y resurrección, que es el bautismo que Dios aprueba y fue el que Jesús nos enseñó cuando se bautizó allí en el Jordán. Es decir, para que un católico pueda recibir la unción del Espíritu Santo, tiene que bautizarse de nuevo, así como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Hoy te decimos, amigo católico, que tienes que pasar por el proceso del bautismo por inmersión, sumergido, para que puedas morir al viejo hombre y puedas nacer de nuevo delante de Dios. Y así tú podrás recibir el don del Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautizó, él recibió el Espíritu Santo en forma de paloma. Cuando salió del agua, cuando él estuvo fuera del agua, descendió el Espíritu Santo del cielo que decía, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, Dios aprueba, oiga bien, Dios aprueba el bautismo ya de una persona que tenga conocimiento de lo bueno y lo malo, del bien y del mal. Entonces aquí Pedro le está diciendo a ellos que tienen que bautizarse, es decir, tienen que pasar por el proceso por el que pasó el Señor Jesús. Jesús fue bautizado por Juan allí en el Jordán. Pedro le está diciendo, arrepentíos y bautícense en el nombre del Señor Jesús, que fue aquel que dio el ejemplo. Entonces, hermano católico, oye bien lo que te digo. Mientras tú no pases, oye bien, por el bautismo que el Señor enseñó y que él mismo fue
el que dio el ejemplo, tú no podrás nunca tener la unción del Espíritu Santo. Es decir, tú no andas obedeciendo lo que Dios ha mandado y lo que Jesús instituyó cuando estuvo con nosotros aquí en el planeta. Dice, en el nombre del Señor Jesús, para que seáis perdonados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Así, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron ese día como 3,000 personas y perseveraban unánime y firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Oiga bien, recibieron el Espíritu Santo aquellos 3,000 que se bautizaron allí con Pedro, cuando Pedro los exhortó al arrepentimiento, cuando Pedro los exhortó a que se bautizaran para que pudieran recibir el don del Espíritu Santo. Queda claro, mi hermano, que para recibir el don del Espíritu Santo, tú tienes que hacer lo que Dios te manda. Tú no puedes seguir a lo que te dicen los dirigentes. Tú no te puedes llevar de lo que te dicen los sacerdotes. Tú no te puedes llevar de lo que te dice el Papa. Tú tienes que oír la voz del Espíritu Santo que nos habla a través de su palabra. El Espíritu Santo es el comandante. El Espíritu Santo es el que está aquí encomendado para llevar a cabo la misión de la salvación. Entonces, hoy te exhortamos a que oiga la voz del Espíritu Santo, a que oiga la voz de Dios, la voz de Jesús, que tú entiendas que ellos quieren salvarte y que ellos quieren que tú hagas su voluntad, no la voluntad de los hombres. Vemos entonces que aquí se le está diciendo a aquellos que no han pasado por ese bautismo, a que vengan al arrepentimiento y que acepten el bautismo de agua por inmersión, es decir, sumergido debajo del agua, para que muera el viejo hombre, para que tus pecados queden sepultados, para que tú puedas venir a nueva vida, para que puedas ser una nueva criatura delante de Dios, para que puedas recibir entonces el don del Espíritu Santo. Hoy te exhortamos a que oiga a Dios, a que oiga al Espíritu Santo que te dice, bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, para que reciba esta comunión tal como Dios quiere. No como te ha enseñado la Iglesia Católica, no como te han enseñado ellos. Nuestros padres fueron engañados, nos llevaban a bautizar bebé, pero sin la autorización de Dios, solamente por una mentira hablada por la Iglesia Católica a través de los sacerdotes, a través de los dirigentes, llevándote a algo que Dios no aprueba. Aunque tú vayas con un corazón abierto y tú tengas la buena intención, ellos te están engañando cuando tú llevas un bebé a bautizarse. Cuando tú lo llevas a bautizar sin conocimiento, Dios no está aprobando ese bautismo. ¿Por qué? Porque esa criatura no tiene conocimiento de lo bueno y lo malo. El Señor Jesús dice y dijo a sus discípulos delante de ellos que el reino de los cielos es para los niños, es decir, el reino de los cielos es para los niños. No necesariamente un niño tiene que ser bautizado, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, Dios te está diciendo, déjalo, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero cuando te inducen a que lo lleve a bautizar, cuando ellos te engañan
y te dicen que tienes que bautizarlo, te están induciendo a una mentira, te están llevando a algo ilegal que Dios no aprueba. Es decir, ese bautismo que tú recibes cuando bebé y cuando tú llevas a tu bebé a bautizarlo, no está aprobado por Dios. Dios no aprueba el bautismo de bebé. Entiéndelo, hermano católico. Deja que tus hijos crezcan y mañana, cuando sean adultos, puedan tomar una decisión de seguir al Señor en espíritu y en verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entiéndolo, hermano. Entiende cómo es que Dios quiere que se hagan las cosas, no como el hombre quiere, no como el sacerdote te propone, no como el dirigente te dice, no como el Papa te habla. No, haz lo que el Señor te dice en un así dice Jehová. Es decir, aprueba lo que Dios te dice y sigue la senda que Él te ha trazado. Sigue el camino que Dios te ha elegido. O escucha al Espíritu Santo que habla contigo y te enseña la verdad. Entonces vemos que ya estos 3,000 que se bautizaron recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Para qué los recibieron? Para poder enseñar a otro. Porque Dios lo que quiere es que tú puedas ser también su instrumento, que tú puedas ser su vasija, que tú también puedas ser un misionero de Dios, que tú también puedas enseñarle a otro para llevarlo a la salvación. Dios quiere a ti capacitarte. Dios quiere entrenarte, pero no por vía de los hombres, porque los hombres nos están engañando. Ven al Espíritu Santo, clama a Él, habla con Él, que Él te va a enseñar la verdad. Él te va a enseñar a discernir. Él te va a enseñar a decir la verdad y a predicarla y a enseñarla. Hoy te decimos que no sigas la senda de los hombres, que no siga creyendo en los dirigentes, que venga a los pies del Maestro, que venga a los pies de Cristo Jesús. Él es tu único amigo. Él es el único que puede salvarte y el único que te puede enseñar la verdad. El Señor Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, está hablando claro, está diciendo la verdad. Él te está hablando todo lo que tiene que ver con la salvación y te la aclara y te la dice. Por eso hoy, hermano, oye la voz del Espíritu Santo. Y leemos en el capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, qué ocurrió después del bautismo de los 3,000 que allí estaban cuando Pedro pues llevó a cabo este sermón para llevarle la verdad de el mensaje del cielo. El temor se apoderó de todos a causa de los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todo lo que según la necesidad de cada uno. Seguían reuniéndose cada día en el templo y en las casas partían el pan y comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. ¿Quién añade? Dios. ¿Quién es que llama? Dios. ¿Quién es que salva? Dios. ¿Quién es que te enseña? Dios. ¿Quién es el único sabio? Dios. ¿Quién te habla la verdad? Dios. Por eso hoy, hermano, te llamamos, te decimos que venga a los pies del Maestro. Aquí dice que vendían sus posesiones, es decir, no hace nada con acumular riquezas para que perezcan aquí en el planeta, porque cuando tú mueres, nada te lleva. Cuando tú mueres, nada puede llevarte.
entonces las riquezas tiene que compartirla. Por eso ellos vendían sus posesiones y le daban al más necesitado, es decir, se ayudaban mutuamente. Por eso el Señor Jesús dijo: amaos unos a otros, amar a vuestros enemigos. Es decir, que el Señor Jesús es el Dios del amor, el Dios de la compasión, el Dios que unifica, el Dios de la paz es Cristo Jesús. Hoy, hermano, te decimos que tú puedes estar en comunión con Dios, que tú puedes tener un encuentro con Dios, pero tienes primero que poner todo a disposición de Él. Es decir, todo lo que tú tienes, ponlo a los pies del Maestro, ponlo a disposición de Dios para que tenga entonces tesoros en el cielo. Es decir, que tú no haces nada con acumular para las polillas aquí, para guardarle a otros. Es decir, las riquezas perecerán y muchas de esas riquezas van a quedar en manos de los hombres, es decir, en manos de aquellos que están esperando que tú mueras para ellos tomarla. Vemos entonces que ya estamos viviendo los tiempos del fin y muchos acumulando riqueza, pero quienes se quedarán con ella no es tu familia. No serán tus hijos que se quedarán con esas riquezas, se quedarán los gobiernos con esa riqueza, se quedará el papado, la Iglesia Católica se va a apoderar de toda tu riqueza, porque ese es el plan que ellos tienen a través del nuevo orden mundial, a través del gobierno mundial que ellos están orquestando y que están ya montando para tomarlo a través de lo que se llama Laudato Si, y a través del ecumenismo ellos van a instalar un gobierno siniestro, un gobierno traidor, un gobierno déspota que va a coger todas las riquezas del mundo y la van a poseer ellos. Tú no tendrás nada, ellos te van a quitar todo, porque todo lo que están ellos inventando y todo lo que están fraguando es para quitarte todo lo que tú has conseguido. Es decir, se van a apoderar de todo en la tierra y tú no tendrás nada, ni siquiera la libertad religiosa, porque también esa te la van a quitar. Mi hermano, lo que nos espera es tiempo de dolores, lo que nos espera es grande tiempo de tribulación. Por eso te decimos, hoy es el día de tú dar el paso, hoy es el día de tú venir a los pies de Cristo, hoy es el día de tú tomar tu decisión de seguir a Dios como Él nos manda a través de su palabra. Primero, te exhortamos a que te arrepienta, a que acepte el plan de la salvación que ya Cristo Jesús implementó y que está siendo ejecutado por el Espíritu Santo. Lo segundo es que tienes que bautizarte de nuevo. Tu bautismo de bebé no tiene validez para Dios. Tienes que hacerlo ahora que eres adulto y tienes conocimiento. Hoy es tu día nuevo. Hoy es tu día de salvación. Toma la decisión de sumarte al cielo, de sumarte a Cristo Jesús y venir a sus pies para hacer su voluntad. Y también te exhortamos a que abra los ojos de que donde está y te están enseñando con engaños, donde tú estás en la iglesia que tú profesas seguir, te están engañando, es decir, no te están enseñando la verdad. Por eso debes salir de ahí. Apocalipsis capítulo 18 dice: salid de ella, pueblo mío. El Señor te dice que este es el tiempo de salir, que ahora es el tiempo de salir de Babilonia, de salir de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de salir de esas iglesias evangélicas que están hablando mentira con el rapto secreto, que te están engañando, que te están hablando mentira de que tú te vas a ir de manera secreta al cielo, cuando la Biblia dice que la venida de Cristo será visible y que todo ojo le verá.
Es decir, te exhortamos a que salga de esos sistemas donde te están engañando, donde no te están hablando la verdad, donde solamente quieren lucrarse de tu bolsillo. Hermano, hermana, tienes que abrir los ojos. No todo lo que brilla es oro. El Señor te está diciendo, ven, oye a la verdad, oye la voz del Espíritu Santo, ven a escuchar al Maestro, ven a oír la voz de Jesús, que por muchos años te ha estado hablando. Jesús siempre te ha hablado y te hablará, porque Él vino a rescatarte, Él vino a buscarte, Él vino para darte vida y vida en abundancia. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí con otro programa del cielo. Óyelo bien, con otro programa del cielo. Hasta el domingo, si el Señor lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz. Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto